¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les doy inicio al tercer episodio de lo que es trabajo en transformación. En esta ocasión no va a poder acompañarnos nuestra amiga Natalia, pero no importa, en el siguiente episodio va a poder estar con nosotros. Hoy vamos a ver una serie de temas los cuales van a complementar los episodios pasados, en el cual en este vamos a hacer un ligero repaso de lo que hemos visto. En el primer episodio tocamos temas como fue la historia, de cómo es que se fue llevando todo ese tema de leyes del trabajo antes, en el cual era algo demasiado escaso, ya que se violentaban demasiado los derechos del obrero, así como también su sueldo, como no tenía prestaciones antes y entre muchas otras cosas. En el episodio pasado hablamos un poco sobre la Constitución, más en específico sobre el artículo 123, ya haciendo énfasis en las leyes que se toman en México. Pero vamos a terminar de responder una pregunta incómoda y un tanto honesta, el cual dice, si tenemos una constitución desde hace más de 100 años, ¿por qué más de la mitad de los trabajadores siguen sin acceso pleno a estos derechos? ¿Por qué la informalidad sigue siendo la norma y no la excepción? Hoy vamos a responder a eso. Vamos a hablar sobre las reformas laborales más importantes de los últimos años, de lo que se ha logrado, de sus limitaciones y de lo que todavía falta por hacer. Así que arrancamos. Para entender por qué eran necesarias las reformas laborales en México, necesitamos hacer un diagnóstico honesto de la forma del sistema que existía antes. Y ese diagnóstico, pues la verdad es bastante duro. El problema central no es la ausencia de los derechos como tal. Ya dijimos que el artículo 123, que está garantizado desde 1917, no tiene tanto que ver, sino que más bien el problema es estructural. El sistema estaba diseñado consciente o inconscientemente para que los derechos fueran difíciles de ejercer en la misma práctica. Empecemos por los sindicatos. En teoría, un sindicato es la organización que representa y defiende los intereses de los trabajadores. En México, durante décadas, esa figura fue cooptada por un poder político y de los propios patrones. Surgió lo que se conoce como el sindicalismo charro, un modelo en el que los líderes sindicales no llegaban al cargo por la voluntad de sus representados, sino por acuerdos del gobierno y también de las empresas. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el sindicato que supuestamente te representaba a ti, trabajador, en realidad estaba negociado en tu contra o simplemente no negociaban nada. Existía en el papel como un requisito legal, pero no se defendía, o sea, no se llevaba como tal a la práctica. No conseguía mayores salarios y tampoco era como una renuncia a condiciones peligrosas de trabajo. Y luego estaban los contratos de protección patronal. Este es un mecanismo que suena absurdo cuando lo explicas, pero que fue completamente legal y muy común durante décadas. Un patrón podría firmar un contrato colectivo de trabajo con un sindicato sin que los trabajadores de su empresa supieran que el contrato, perdón, existía. El trabajador llegaba a su primer día de trabajo, firmaba un contrato individual y en ningún momento le decían, por cierto, hay un contrato colectivo que también te aplica, firmado por este sindicato el cual dice que te está representando. Este, ese contrato colectivo secreto establecía condiciones mínimas, el mínimo legal, ningún beneficio adicional, ninguna mejora salarial real, ninguna protección extra. Era un contrato que protegía al patrón de sus posibles demandas que podía llegar a tener. Y finalmente, el órgano de resolución de conflictos, las juntas de conciliación y el arbitraje. Si un trabajador tenía un problema con su patrón, ya fuera despido injustificado
un accidente no indemnizado o cualquier otro conflicto que llegara a tener, tenía que llevar su caso a esas juntas. El problema es que las juntas dependían del poder ejecutivo, no del judicial. No eran tribunales independientes. Y en un sistema donde el gobierno tenía vínculos profundos con los grandes empleadores y con los líderes sindicales oficiales, la independencia de estas juntas era, en el mejor de los casos, cuestionable, por así decirlo. Ese era el sistema, derechos en papel, mecanismos que no funcionaban y millones de trabajadores sin acceso real a la justicia laboral, algo que tenía que cambiar. En el 2019, México aprobó la reforma laboral, más profunda que la promulgación, más profunda de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931. No es ni siquiera una exageración, fue un cambio estructural que tocó varios pilares de este mismo sistema. Voy punto por punto, porque creo que cada uno merece cierta atención. El primer cambio, la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales independientes adscritos en el Poder Judicial. Esto es sumamente fundamental. A partir de esta reforma, cuando un trabajador tiene un conflicto con su patrón, su caso se resuelve, más bien lo resuelve un juez, no un funcionario como tal del Ejecutivo. La independencia judicial, aunque perfectible en México como cualquier país, ofrece una garantía que las juntas simplemente no podían dar. El segundo cambio que se trató aquí fue la creación del Centro de Federación de Conciliación y Registro Laboral y de centros locales en cada estado. La idea es que antes de llegar a un tribunal, los conflictos laborales pasen por una instancia de conciliación, donde las partes puedan llegar a un acuerdo de manera más rápida y menos costosa. Esto descarga el poder judicial y en teoría beneficia especialmente a los trabajadores que muchas veces no tienen recursos para sostener un litigio largo. El tercer cambio que se tocó aquí, y este es el más profundo desde un punto de vista democrático, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. A partir de la reforma, todos los contratos colectivos existentes tuvieron que someterse a un proceso de votación. Los trabajadores tenían que votar de manera libre y secreta si ratificaba, si ratificaban ese contrato o no. Suena un tanto simple, pero sus implicaciones eran bastante enormes. Por primera vez en la historia de muchas empresas en México, los trabajadores abrieron el contrato que supuestamente los representaba. Lo leyeron y ellos mismos podían decidir si lo aceptaban o lo rechazaban. En muchos casos, los trabajadores rechazaron contratos que llevaban décadas siendo vigentes. En otros eligieron nuevos representantes sindicales. Fue en muchos sentidos una experiencia ya como tal democrática, directa para el ámbito laboral. Cuarto cambio que podemos hablar fue el voto libre, directo y secreto de las elecciones sindicales. Antes, muchas elecciones de líderes sindicales se hacían a mano alzada, con los supervisores presentes, con mucha presión evidente hacia ciertos candidatos. Ahora el proceso tiene que ser como cualquier elección democrática, en una urna, con voto secreto, y además esto tiene que ser completamente transparente. Después ya podemos tocar lo que es el quinto cambio, que es la obligación representativa. Un sindicato que quiera firmar un contrato colectivo tiene que demostrar que cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Antes, un sindicato podía firmar contratos colectivos de empresas donde tenían apenas unos cuantos afiliados. Eso ya ni siquiera es posible. Y en sexto, nuevas reglas contra la discriminación y el hostigamiento en el trabajo. La reforma reforzó las protecciones contra la discriminación
así como la discriminación de género, por embarazo, por discapacidad, así como también reforzó ciertas cuestiones que se trataba en el acoso laboral y en el acoso sexual, que iban todos encaminados al mismo rubro. Hay un elemento externo que fue decisivo para que la reforma ocurriera y que muchos mexicanos no conocen, el TMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, firmado en el 2020 como sucesor del viejo TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado, que estuvo vigente desde 1994, no tenía prácticamente ninguna disposición laboral con consecuencias reales. Había textos sobre derechos laborales, sí, pero sin mecanismos de protección para ese tipo de cuestiones, sin consecuencias concretas si es que no se cumplían. Era letra muerta en materia laboral. Y ya después con el TEMEC eso cambió radicalmente, ya que fue un cambio laboral robusto como un mecanismo específico para las respuestas ante todo ese tipo de cuestiones. Ya aquí ya había una libre asociación colectiva entre sus trabajadores y entre los tres países. Si es que llegara a haber una queja, todos estos mismos socios podían presentarla sin ningún problema. Si es que también se determinaba una violación real y todo eso, ya todo esto podía tener una consecuencia comercial, como podía ser incluso aranceles en contra de la empresa que originó esta misma discriminación o esta violación hacia derechos laborales. Y todos estos cambios, pues la verdad, fueron incisivos para todo este tipo de cuestiones. Así que ayudaron de forma bastante clara para que todo esto fuera pasando. Y, y esto no se quedó solamente en la teoría. Había casos concretos y muy notorios, plantas del sector automotriz en Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, empresas del sector minero y de autopartes en varios de estos casos. Los trabajadores votaron por primera vez en su vida con contratos colectivos. Así que pues ya todo esto fue un cambio bastante interesante. Ahora bien, ya que ya conocemos estos cambios, hay que hacer una pregunta bastante honesta. ¿Ha funcionado? ¿México es un lugar para los trabajadores gracias a estas reformas? La respuesta es como cualquier pregunta que se hace sobre política o ese tipo de cuestiones, es depende. O sea, si hay avances reales, pero también hay limitaciones importantes. Ya hay un lado positivo, como puede ser la democratización sindical, que ha dado resultados bastante concretos. Miles de contratos colectivos ya fueron revisados. En algunos sectores, como puede ser el automotriz y de exportación, los salarios han mejorado de forma significativa, y así como también el sistema de los tribunales laborales, aunque todavía en proceso de conciliación todavía, pero ha dado señales bastante positivas. Pero el problema sigue siendo estructural, como lo había mencionado desde un inicio, ya que la informalidad laboral sigue siendo el fenómeno más importante y más difícil de resolver. Más de 32 millones de trabajadores en México laboran en la informalidad. Eso significa que fuera del IMSS mm, no tienen acceso a créditos ni siquiera de Infonavit, no tienen ninguna de esas prestaciones. Tampoco se pueden defender ante despidos injustificados, ya que no cuentan con contratos bastante estipulados. Y así que eso es la verdadera cuestión en la que hay que hacer un hincapié para, para, para que esto se vea, ya que la reforma perdón, de 2019 cambió muy poco cómo es que se llevaban todo ese tipo de cuestiones. Hubo un cierto cambio, pero no fue tan notorio.
Y a final de cuentas, pues es que esto ha sido un problema bastante importante, que es la informalidad en los trabajos, ya que como no existe ninguna sanción legal para ese tipo de cuestiones, saben los patrones que pueden hacer cualquier cosa con sus mismos trabajadores. Esa es pues la principal razón por por la cual ha habido un par de retos en cuanto a esto, ya que también otra de las cuestiones importantes es que es uno de los retos que se tomarán a futuro en cuanto a acciones laborales es que hay algunas cosas que ya están presentando, como es que el mundo va cambiando a una velocidad bastante constante, pues ya hay leyes que quedan anticuadas para ese tipo de cosas, como por ejemplo, ya hoy en día tenemos lo que es el Uber, el Didi, el Rappi, Pedidos Ya, así como millones de personas que trabajan en estas mismas aplicaciones son sus medios de vida principales para llevar sustento a sus propias casas. Pero legalmente estas personas no son trabajadores como tal. Según la definición de la Ley Federal del Trabajo, son socios independientes o colaboradores o todo ese tipo de cosas. Esa clasificación no es casual. Le permite a las plataformas no pagar seguridad social, no garantizar el salario mínimo por hora y no responder ante un accidente de trabajo. ¿Esto es justo? En la mayoría de los análisis se dice que no. Un repartidor que depende de una sola app para vivir, que sigue las reglas de esta app, que es calificado y penalizado por esa misma app, no tiene como tal una solvencia económica para llevar este tipo de cuestiones. Así que como ya hemos visto en este mismo episodio, el problema no es tanto las leyes que ya están contempladas, sino la informalidad que hace que estas leyes no se puedan llevar a cabo. Este es el punto principal que quise tomar en este episodio para así dar un contexto más amplio del por qué es que hoy en día se siguen viendo todo este tipo de cuestiones. Así que esa es la última reflexión que quiero dejar para este episodio. Y en el siguiente episodio vamos a seguir tratando todo ese tipo de cuestiones. Y ya para entonces ya se encontrará mi compañera Natalia. Así que me despido y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.